Sean bienvenidos a Momentos Club Bench. Este podcast nace para divulgar y visibilizar experiencias exitosas del sector salud que sirvan de inspiración a otras organizaciones y permitan generar grandes transformaciones. Por eso invitamos a las instituciones participantes de Club Bench y a las experiencias galardonadas en el Top Bench para que conozcamos cómo se desarrollan las buenas prácticas, los factores intervinientes y las razones que determinaron su desarrollo, propiciando así la creación de nuevos aprendizajes y permitiendo la posibilidad de réplica. Estamos convencidos que la calidad en la atención de salud es posible. Queremos que juntos realicemos este recorrido. Acompáñanos. Bienvenidos a Momentos Club Bench, el podcast de las experiencias exitosas en salud. Durante más de 10 años han sido muchas las instituciones que se han presentado en el Club Bench. Sus prácticas exitosas han permitido que otras instituciones se referencien de estas iniciativas, que repliquen y adapten aquellas ideas que han contribuido al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud. Precisamente en este episodio queremos destacar la experiencia Fortaleciendo Vínculos de Confianza, presentada por la Clínica El Rosario C del Tesoro en el nivel de humanización y galardonada en el Top Bench 2021 en la categoría Plata. Para desarrollar hoy este tema nos acompaña la doctora Margarita Echeverry, médica pediatra y neonatóloga de la Clínica del Rosario, la enfermera Flor Miriam Ríos, líder del programa de educación paciente y familia, y Catalina Moreno, psicóloga, líder de humanización. Bienvenidas entonces a este episodio de Momentos Club Bench. Gracias por aceptar esta invitación que les hacemos para compartir esta experiencia. Vamos entonces a iniciar con una pregunta y es: ¿de dónde nace esta iniciativa y cuál es el propósito? Bueno, esta iniciativa nace de una iniciativa anterior que se llamaba Fortaleciendo Vínculos de Amor. Esa iniciativa también se presentó, también fue galardonado con el Premio Plata. En esa iniciativa nosotros pertenecemos, pues esta experiencia pertenece a la unidad neonatal, y en esa iniciativa lo que buscamos era aumentar el acompañamiento por parte de los padres y de la familia a los recién nacidos hospitalizados. En esa experiencia nosotros ampliamos el tiempo de acompañamiento por parte de los padres y se incluyeron los abuelos y los hermanos en el acompañamiento. Esa experiencia dio pie a que de alguna manera los padres estuvieran muchísimo más tiempo en compañía de sus recién nacidos en la unidad neonatal, y surgieron algunos motivos de angustia e incertidumbre que fueron compartidos por los padres a través de unas cartas, que fue como el nacimiento de la experiencia de esta experiencia. Bueno, doctora, usted nos cuenta que ya previamente había una experiencia relacionada. Yo quiero entonces que le contemos a toda nuestra audiencia cómo es la experiencia de la institución al postularse al Top Bench, ¿cierto? Porque la experiencia existe, ya está, digamos, con una metodología que pertenece a la institución, pero cuando ustedes deciden compartir la experiencia con otras instituciones, someterse a una evaluación como la que hace el Top Bench, ¿cómo es para ustedes esa experiencia? Bueno, para nosotros es enriquecedor, ¿es cierto? De alguna manera nosotros tenemos muy bien estructurado este tipo de proyectos en la clínica, se tiene cómo se arman, cómo se evalúan, cómo se llevan a cabo, ¿cierto? Pero en el momento en que nosotros lo compartimos, exponemos nuestra experiencia a la evaluación de otras instituciones, la compartimos y pues sí, de alguna manera podemos ser referentes para otras instituciones y estructuramos de manera, por algo decirlo, pues tenemos un incentivo de estructurar muchísimo mejor nuestras experiencias. Y también porque pues internamente es identificado como una experiencia que se puede compartir con otras instituciones y porque es innovadora y que en alguna forma podemos contribuir a que otras instituciones, otras unidades neonatales en este caso, puedan mejorar ese aspecto que puede ser, digamos, una oportunidad de mejora en otras unidades también. De hecho, esa es la idea o el propósito del Club Bench y del Top Bench, que podamos referenciarnos a nivel país de otras experiencias o prácticas que han sido muy exitosas. Bueno, sigamos entonces con esta experiencia. ¿Es qué referentes o estudios previos tuvo la institución en cuenta para la implementación de esta experiencia de Fortaleciendo Vínculos?
Bueno, entonces inicialmente tuvimos la primera experiencia que se llamaba Fortaleciendo Vínculos de Amor. Ella fue un referente para esta nueva experiencia, pero buscamos en la literatura estudios donde se encontraran ayuda de padres que habían vivido experiencias anteriores en unidades neonatales y fueran un grupo de apoyo hacia nuevos papás con sus hijos hospitalizados. Encontramos algunos estudios, en realidad no muchos, pero sí encontramos estudios donde había grupos de padres expertos que brindaban su apoyo a padres que estuvieran recién en la unidad neonatal y también experiencias escritas de otros padres que sirvieron de referencia para padres nuevos. Okay. ¿Cómo se hizo el análisis que permitió detectar esos sentimientos predominantes de angustia e incertidumbre en los padres de los bebés prematuros? Bueno, a partir de estas cartas que nos dejaron, entonces quisimos conocer como qué factores estaban influyendo para que estos padres tuvieran pues como estos motivos de incertidumbre frente a la hospitalización de sus bebés. Entonces utilizamos una metodología de análisis causal que nos permitió identificar esas causas, que muchas de estas causas pues eran, digamos, iguales o muy similares a lo que ellos nos habían plasmado en alguna de estas cartas, ¿cierto? Entonces, ya partiendo de esas causas que identificamos, se implementaron diferentes acciones que dieran respuesta a estos motivos que generaban angustia en los padres y sus familias. Yo quiero aquí rescatar algo importante que leo no solamente en el informe, sino que ustedes me lo han expresado, y es la posibilidad de leer o de observar al usuario, al paciente, que en este caso es el paciente neonato que digamos no tiene una intervención, una expresión, pero son sus papás quienes a través de la vivencia expresan unos sentimientos que ustedes como institución, como personal de salud, supieron leer para ofrecerle una mejor atención a esos usuarios. Y de eso se trata, digamos, todas estas prácticas que hacemos en torno al mejoramiento de las experiencias, poder observar al usuario, que fue algo que ustedes hacen. Y entonces quiero que me cuenten cómo fue el proceso de abordar a los papás para decirles: queremos hacer esta práctica, queremos, digamos, documentarla, fortalecerla. Estos papás, la disposición para colaborar fue fácil, o tuvieron, digamos, que utilizar más estrategias para convencerlos de que colaboraran. Bueno, en realidad lo bonito de esta experiencia es que fueron los mismos padres quienes nos abordaron. Nosotros siempre estamos muy preocupados por el acompañamiento de los recién nacidos, ¿cierto? Siempre recibimos muchas cartas de agradecimiento, de lo felices que fueron, de que su bebé salió bien para la casa, dirigidas hacia nosotros. Un papá nos hace una carta que no estaba dirigida hacia nosotros, sino que nos dijo: yo quisiera que otros papás leyeran mi experiencia y de alguna manera se nutran de lo que yo aquí escribo, ¿cierto? Él relataba cómo es el momento de la entrada a la unidad neonatal. La unidad neonatal, pues todas las unidades neonatales tienen monitores, los monitores suenan, pitan, ¿cierto? Angustian. Los bebés prematuros casi siempre están en una incubadora. La incubadora es una cajita que aleja a ese recién nacido de su mamá, ¿cierto? Tienen ventiladores que también pitan. Entonces ese papá lo que decía era: venga, mi experiencia fue esta, mis hijos llegaron acá, los acostaron, yo me sentía extraño, pero mis bebés salieron adelante, mis enseñanzas son estas. Él dice, por ejemplo, que no busquen en Google todo lo que está sucediendo, que eso es muy angustiante, que no den información minuto a minuto por chat, que porque eso también crea mucha angustia, que vivan la experiencia en pareja y en familia, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontramos como con esa carta y de alguna manera siempre el universo se alinea y los otros papás que estaban, yo les dije: mire, ellos nos escribieron esta carta,
¿será que ustedes quieren colaborar? Pues más dije yo colaborar que en recibir otras 13 cartas, en realidad fueron 14 cartas las que están en el libro, y ellos... bueno, editamos el libro, pedimos que una artista canadiense nos regalara las obras, ella de manera muy desinteresada nos regaló unas pinturas, ella nos dio el permiso de utilizarlos y fue naciendo este libro, ¿cierto? Con el nacimiento del libro, entonces un día les entregamos a cada uno de los papás el libro y ellos ahí, estando ahí, nos dijeron, venga, nosotros queremos además de eso apoyarlos a ustedes en otras cosas, ¿cierto? Entonces ellos nos han apoyado en los nuevas cartillas que utilizamos para educación de los padres, ellos nos las revisan y nos dicen, este lenguaje está muy técnico, este lenguaje sí lo entendemos, mi experiencia fue así, yo quisiera que ustedes pusieran esto. Además se hicieron unos videos de conocimiento de la unidad del baño de recién nacido, de lactancia, y ellos nos colaboraron con esos videos, ellos son los actores de esos videos, y se formó un grupo de apoyo de padres para otros padres, ¿cierto? Entonces, de alguna manera esto nació como de manera muy natural, ¿cierto? Nosotros no tuvimos que pedirles ayuda, sino que ellos se ofrecieron a dar ayuda. Y también esta conformación del grupo y toda la experiencia tiene que ver con un proceso de apoyo natural que nos sucede a los seres humanos cuando estamos en situaciones críticas, como es tener un bebé en una unidad neonatal. Entonces, digamos que por toda la conformación y digamos las relaciones que establecemos en la unidad, incluso los papás de manera informal empiezan a comunicarse, pero entonces cuando se identifica todo lo que identificamos con la experiencia, digamos que surge la posibilidad de hacerlo estructurado, de organizar también esa oportunidad que nos estaban dando esos papás de participar, ese interés. Entonces es una manera de hacer ese acompañamiento no solo desde el personal de salud, desde el personal técnico, sino también desde un par que ayuda a mitigar los sentimientos que se identificaron. Y acá hay una cosa muy bonita que yo identifico y es cómo estas políticas de humanización, de atención prestada en la persona, generan algo y es esa gratitud del usuario, de su familia hacia la institución, y eso los hace prestos a colaborar, se vuelven unos voceros naturales de la institución. Y ahí la importancia de que todas las instituciones y todos los actores de los servicios de salud trabajemos en pos de eso, porque finalmente la ganancia más grande es ese usuario que va a estar plenamente empoderado de su situación y va a estar presto a colaborar no solamente con su patología, con su recuperación, sino en dar apoyo a otros pares, que se vuelve un poquito más legitimador, porque es que cuando el médico o la enfermera me dicen, digamos, estamos en una situación de jerarquía, pero cuando es un par quien me dice yo te acompaño en ese dolor, se vuelve muy legitimador. Entonces, pues esta experiencia yo creo que es muy motivadora para otras instituciones, no solamente en unidades neonatales, sino en cualquier unidad de servicios que se preste. Vamos entonces... ¿Puedo decir algo? Claro. Es muy, o sea, lo más rescatable de la experiencia, yo creo que son dos cosas sobre todo. Primero, que se escuchó a los papás, o sea, esos papás, el primero que escribió la carta, y cuando se recogió, las pediatras y el personal pues, de la unidad neonatal empezó a recoger las cartas, no teníamos ni idea de que lo que venía después. ¿Cierto? Ya después fue que surgió la idea de darle como forma y de escucharlos a ellos. Eso fue lo que ellos más agradecieron. El día que se les entregó el libro no lo podían creer, pues que se hubiera salido un libro, que se hubiera editado y todas esas copias que se editaron con lo que ellos escribieron así espontáneamente, ¿cierto? Porque fue fidedigno lo que ellos escribieron. Y fuera de eso, a partir de ahí, ellos ven como una oportunidad de que ellos hablarles a otros papás, porque como decías ahorita, no es lo mismo que el pediatra, que la enfermera, que la psicóloga, que la trabajadora social nos diga algo, a cuando otro papá que ya lo vivió no lo cuente, no lo diga, cómo superó los momentos, cómo vivieron, cómo hicieron para superar todo este tiempo y todas las experiencias y todas las vivencias que viven dentro de una unidad. Eso es, digamos, muy rescatable. Y de pronto también es importante ahí
nombrar un elemento que está desde nuestro eje y desde todo el eje de humanización, la política, el programa, y es la participación activa y efectiva de los pacientes y sus familias, que es un trabajo interdisciplinario, y ya tener estas personas que se nos convierten en pacientes expertos definitivamente es una evidencia muy clara del enfoque y de la estrategia de participación del paciente, de su familia en el proceso de atención. Entonces, para nosotros la voz del paciente cada vez está siendo más un elemento que estamos escuchando, que estamos rescatando, que nos está retroalimentando, y esta experiencia definitivamente es una evidencia de que la voz del paciente hace parte de nuestro modelo de atención. Muy importante eso. Bueno, vamos entonces también a hablar de, ya dijimos que los padres de una u otra forma fueron como los que motivaron o los que dijeron, venga, aquí estoy yo y cuenten conmigo. Pero entonces, ¿cómo fue esa estrategia para conformar este grupo de papás expertos, ¿cierto? Porque al ser una experiencia o una práctica que está documentada, que tiene un enfoque, una implementación, unos resultados, ¿qué estrategia utilizaron para conformar de una manera muy juiciosa este grupo de papás expertos? Ya ellos se convocaron, o sea, cuando ellos manifestaron que querían seguir, digamos, ayudando, porque es ayudar tanto a la institución como a otros padres, entonces ya los convocamos. Se unió también al grupo pues de psicología y experiencia centrada en la persona. Entonces a través con Catalina, ellos se hicieron ciertas capacitaciones, se reunían y se les fortaleció como las competencias en comunicación efectiva, en empatía en manejo de noticias. Y en manejo de noticias. Entonces así se fueron integrando. Posteriormente también, como comentó la doctora ahorita, nos revisaron muchas guías de educación para que fuera en un lenguaje ya revisado por ellos mismos. Ellos nos decían, está claro o no está claro, nos gustaría más de esta forma. Participaron en la realización de todos los videos. O sea, muchos de los videos son los papás que o bien hicieron de actriz o de actor, o nos contaban, porque también hay de testimonios. Entonces también, así como en el libro, también hay videos de testimonios donde ellos les cuentan a otros padres sus experiencias. Entonces participaron, es como se han involucrado participando de las actividades que se han hecho a partir de ahí. Pero el proceso surge voluntariamente, o sea, por un interés, por una carta que ellos les querían contar a otros, pero que también nos estaban contando a nosotros como equipo qué era lo que pasaba allí, y nos dieron oportunidades para avanzar en fortalecer esa relación de cuidado. Entonces surge voluntario, pero entre todos, ellos como parte de nuestro equipo multidisciplinario, se integran y nos dan retroalimentaciones importantes. Hay palabras muy bonitas de varios de ellos. Uno decía, yo siempre voy a estar aquí para la Clínica del Rosario, díganme qué necesitan. Entonces esto abre las puertas de una manera significativa para otros, y desde las preferencias, expectativas, intereses de ellos, y también desde los factores que nosotros teníamos ya identificados por el proceso, digamos, metodológico que tenemos en la institución. Entonces se arma una conversación con intención de ayudar a otros, de fortalecer a otros, y ellos pues se convierten en parte de nuestro equipo y nos daban unas enseñanzas y unas aportes muy grandes cuando nos decían, esto no se entiende, por ejemplo, en la construcción de los videos, de las fichas educativas, de todo el material, esto no se entiende, pongámoslo así, yo creo que falta esto. Entonces fue una conversación con una intención constructiva bien bonita que se fue organizando a lo largo de la experiencia. Y si bien son estos 14 papás, estos libros están para la lectura de todo, pues parte de la estrategia es eso, que ellos tengan, los papás que ya están recién hospitalizados en la unidad, tengan el libro a la mano, ellos lo leen, lo evalúan, ¿cierto? Tenemos como un código QR de una evaluación, pero es muy lindo porque, pues, sobre todo a mí, que estoy más como en el día a día, me dicen, venga,
yo quiero ser ese papá, yo quiero ser un papá que comparta, yo estoy aquí disponible, ten mi teléfono, o sea, ni siquiera yo les doy mi teléfono, si uno dice, ten mi teléfono por si para otra experiencia o si vamos a seguir en el grupo de apoyo. En todo caso, ténganos en cuenta que yo también quiero ser un papá que sea aportante a otros papás que van a tener esta experiencia. Bueno, eso nos ratifica la importancia de escuchar y de observar a nuestros usuarios. Bueno, ya habíamos hablado del libro, pero entonces ustedes tienen 14 cartas y en qué momento dicen, esto es un material supremamente importante, ¿qué vamos a hacer con estas cartas? ¿Cómo vamos a capitalizar este insumo tan importante que nos dan los papás? ¿De dónde entonces surge la idea de hacer un libro que además visualmente es muy bonito, es muy agradable de leer, pues todo como la manera como se resaltan esas frases como más importantes. Los aprendizajes. Exacto, es ameno de leer, es bonito, llega mucho al corazón. ¿De dónde surge esa idea y cómo hacen para sistematizar 14 cartas que vienen del corazón en un libro? Bueno, pues recibimos las cartas, ellos muy amablemente, y es muy bonito porque hay cartas por ejemplo, de la experiencia, de cómo es la unidad. Hay una carta preciosísima de cómo es el lactario, de cómo se hacen amigas las mamás, de cómo se apoyan unas a otras, hay una carta de un fallecimiento y de cómo enfrentar el fallecimiento de 2 hijos, porque en realidad fue un embarazo gemelar, y esos papás plasman ahí cómo es una huella que queda y que ya ser papás, así sea solamente por unos pocos días, siempre serán papás, ¿cierto? Entonces, pues ya después de leer nosotras, en realidad fuimos tres pediatras de la unidad, la doctora Erika Harry, la doctora Olga Robledo y yo, leímos todo este material y dijimos, bueno, esto está más allá de aquí, ¿cierto? Yo busqué esta pintora, ella muy amablemente pues me dio la parte gráfica, y ya como cuando tenía ese inicio, esa semilla, vine a la dirección de la clínica, presentamos a la hermana Olga y ella súper amablemente nos dijo, no, yo esto lo apoyo, tienen la parte pues económica porque el libro es impecable, la parte pues como de la adicción, tienen mi apoyo, con comunicaciones también nos reunimos, él también nos ayudó muchísimo pues como venga, vamos a hacerlo de esta manera, se contrató una persona para que nos ayudara con la parte gráfica y finalmente esto surgió, pero no es el libro, o sea, el libro es muy importante, pero el libro es muy importante, yo lo voy a levantar aquí para que lo miren. Este es el libro, esta es la portada, esta es la parte de atrás, aquí están escritas las 14 cartas, está señalizado como algunos aprendizajes que son preciosos. Y después de esto pues ya no era solamente el libro, sino que aquí nos decían, venga, tenemos que conocer la unidad. Entonces, si hay una mamá hospitalizada que sabemos que va a tener un parto pretérmino, se aumentaron las interconsultas de, venga, conozcan el personal de la unidad, vayan a la unidad, se hizo un video de conocimiento de la unidad, entonces fueron surgiendo otro montón de estrategias que inicialmente pues eran esas 14 cartas, pero que mentiras, esto se volvió una cosa muchísimo más grande. Bueno, hablaba la doctora de que incluso hay una carta de un fallecimiento, y esta pregunta es, la condición de los pacientes, que son bebés pretérmino, es una condición compleja, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes o cómo se conversa el personal de salud para ofrecer el apoyo emocional, que quizás es el apoyo más importante a estos papás, sabiendo que la condición de sus hijos sea muy compleja? Y hay algo que en humanización hablamos, y es, no es lo mismo decirle a usted, ya no hay nada más que hacer, sino la manera en cómo se lo decimos, o como hasta el final vamos a estar con usted haciendo lo que sea posible. Cómo comunicarle y cómo apoyar a esos papás que en ese momento ya tienen
las esperanzas muy perdidas porque la condición de su bebé es muy crítica. Cata. Bueno, a ver, el proceso en la unidad es un proceso muy lindo porque es un proceso que inicia desde el ingreso, ¿cierto? Entonces, ese proceso de acompañamiento, si bien tiene unos puntos, digamos, como neurálgicos, es un proceso que empieza desde el acompañamiento, desde el primer momento que sabemos que el bebé viene para la unidad y que empieza dando la información de ingreso, ¿cierto? Pero esa información de ingreso sabemos que siempre hay que fortalecerla. Entonces, nuestro personal, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, siempre están abiertos a reforzar y a acompañar en ese manejo de la información, que es un punto crítico en esa relación de cuidado, porque es un punto sensible, porque además está atravesado por toda la condición emocional que implica estar en una unidad de cuidado intensivo y tener un bebé en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Porque la expectativa es, mi bebé nace y me lo voy a llevar, van a ser bien, lo voy a poder cargar, etcétera, etcétera, pero a veces ni lo puedo cargar, ni me lo voy a llevar para la casa, llego a la casa con las manos vacías, entonces ahí hay una cantidad de imaginarios que se entretejen. Entonces es un proceso muy lindo porque empieza desde el inicio. Todo el equipo va dando su parte de información y verificando y revisando y acompañando en que esa información sea comprendida, ¿cierto? Y qué impacto o qué dudas surgen en este proceso. Pero además con el equipo interdisciplinario está pastoral, está trabajo social, está psicología, detectamos los casos que tienen necesidades específicas en la parte psicosocial o espiritual y se hace un acompañamiento también específico. Cuando hay necesidades, también acompañamos a las familias y los médicos pues se reúnen para precisar en esa información, entonces hacemos reuniones de familia allí. Y el personal, hemos hecho procesos de formación específicos en el manejo de noticias, en el cuidado centrado en la familia, que es uno de los enfoques que se usa en cuidados intensivos, ¿cierto? Es que el paciente tiene todo y técnicamente tiene todo, ¿cierto? Pero digamos que no está siendo tan aparentemente activo en esa situación, pero los papás para este caso sí son un punto muy importante, entonces hay otro foco al que le tenemos que hacer zoom. Entonces el personal, con ellos hemos trabajado también comunicación asertiva, manejo de noticias, impacto emocional de estar en una unidad de cuidados intensivos que tiene unas condiciones específicas. Por ejemplo, un asunto que revisamos y que observamos mucho con todo el equipo es cómo está ese vínculo, porque muchas veces el vínculo se distancia y empezamos incluso a tener dificultades en la adherencia al tratamiento. ¿El vínculo de quién? ¿Del papá con su hijo o del personal con su rol? No, del binomio madre-hijo y familia-hijo, ¿cierto? De ese binomio. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos acompañamiento permanente de la familia, ¿cierto? Eso es muy bueno porque hay tiempo suficiente para brindar toda la información y de alguna manera uno puede detectar más rápidamente cuando hay familias que tienen necesidades especiales, como lo contó Cata, y las abordamos muy tempranamente, ¿cierto? Con acompañamiento pastoral de psicología, con lo que necesiten, ¿cierto? Lo otro es que el contacto piel a piel desde el primer momento, tal vez muy poquitos pacientes con situaciones muy críticas, de resto rápidamente, si son prematuros manejamos técnica canguro muy temprano, y si es un bebé que no sea prematuro también contacto piel a piel temprano, ¿cierto? Para fortalecer ese vínculo, porque si pasa eso, el bebé se ve de alguna manera encerrado en su cajita, se ve frágil, los papás no se atreven ni a hablar, ni a tocarlo, ni a manipularlo, y eso aleja, y eso hace que haya una disrupción en ese vínculo. Entonces cuando rápidamente usted lo pone en canguro, la mamá dice, sí, yo sí puedo tocar a mi bebé, yo le puedo hablar, yo puedo estar con él, ¿cierto? Entonces buscamos que el acompañamiento y que el contacto piel a piel sea muy temprano. Tenemos videos de contacto piel a piel, videos de el entrenamiento canguro, que también son hechos por estos papás que nos sirven de apoyo, y se los damos a los papás nuevos para que rápidamente pues como que digan, sí, yo sí puedo tocar a mi bebé, o sea, yo sí puedo ser un actor en el cuidado del recién nacido hospitalizado. Y acá hay algo muy importante que decía Catalina, y es el tema de la formación al personal asistencial, porque si bien sabemos que las personas en su rol desde la parte técnica pues tienen una formación impecable,
quizá culturalmente no hemos dado la importancia al tema, por ejemplo, de la comunicación, de la empatía que mencionaba la jefe, de todos estos valores que nos permiten compartir con el otro en esas circunstancias de tanta fragilidad, de tanta angustia como lo es estar hospitalizados en una unidad neonatal, que no es solamente el bebé, es toda una familia quien está ahí. Entonces la importancia que ustedes han evidenciado de capacitar, entrenar a esas personas en temas tan específicos como cómo dar una noticia que no sea una noticia favorable o agradable, que sea una noticia muy trágica, cómo bajar ese lenguaje tan técnico para que las personas lo puedan entender, porque estamos lejos de entender cómo funciona un monitor, cómo funciona una lámpara de fototerapia, etc. ¿Qué indicadores entonces tienen ustedes como institución para conocer el nivel de aceptación que tiene esa población, ese público específico con esta estrategia? Como le comentaba la doctora, a todas las personas que ingresan, pues papás, mamás, abuelas, se les da acceso al libro, ¿cierto? Que es una manera de tener, pues, de conocer como todas las herramientas. Conocen también todos los videos y las guías que hay de información desde el ingreso. Y particularmente, pues, con la experiencia del libro, al finalizar del libro siempre hay un código QR que ellos lo evalúan, como cuál es su percepción después de conocerlo y después de leerlo, donde la mayoría, pues el 99% dicen que les ayudó mucho leer todas estas experiencias de otros papás, porque le ayudaban, o sea, al principio ven como un túnel, por decir algo, pero a medida que pasa el tiempo y que van conociendo la experiencia de otros papás a través del libro, pueden, digamos, adaptarse más a la situación y entender muchas cosas que de otra forma no las habrían entendido o se hubieran demorado más tiempo para entenderlas. También tenemos indicador de educación en lactancia materna, educación en plan canguro, tenemos indicador de satisfacción de la atención en la unidad neonatal, y no me acuerdo cuál más. De entrenamiento de los padres. O sea, todos los indicadores que son relacionados con educación y también de cómo evalúan la experiencia, que es la de satisfacción y la de la percepción de lectura después de leer el libro. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar, la última pregunta es: ¿cuáles fueron los aprendizajes de esta experiencia y cómo ustedes han podido capitalizar, digamos, todo este proceso que lleva años en estructurarse, en fortalecerse para la institución? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Pues lo primero es la importancia que tiene la familia, ¿cierto? En el cuidado de cualquier paciente, ¿cierto? En este caso, el recién nacido. Cuando un recién nacido se hospitaliza, hay una irrupción de ese plan de vida que se creó con el embarazo. O sea, uno queda embarazado y hace un plan de vida, pues casi que gradúa al bebé que está en gestación en la carrera, ¿cierto? Uno ya se planea, no va a ser médico, va a ser, ¿cierto? Pero ocurre este nacimiento y el bebé ya no es lo mismo, no era ese plan de irnos para la casa, sino se queda allí hospitalizado. Eso hay una irrupción impresionante y una tristeza y una angustia, una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que queremos hacer con esta experiencia es que esa incertidumbre se disminuya, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos sacado y qué hemos valorado? Que definitivamente la compañía es súper importante, que la familia pueda entrar, que el abuelo pueda entrar, que el hermano pueda ver a su hermanito que está hospitalizado, ¿cierto? Eso ha sido muy importante. Que otros papás tengan el compartir de experiencias anteriores y mostrar ese camino y de alguna manera hacer como una guía, una ruta, ¿cierto? Que les sirva a esos papás. También los papás leen el libro y dicen, bueno, aquí me leí, ¿cierto? Pero además de eso me sentí que definitivamente otra persona pasó ya por aquí y lo logró, ¿cierto? Y que todo estuvo bien y que lo superaron y que esto finalmente tiene pues un final que casi siempre, gracias a Dios, es feliz y que yo también lo voy a pasar así, ¿cierto?
Lo otro que nos ha demostrado es que las familias, de alguna manera, tal vez es que no las miramos, ¿cierto? Entonces, al mirarlas, ellos tienen para nosotros un montón de información, aprendizajes, colaboración. De verdad, cuando Andrés lo dice, que es el que Catalina es referencia de ellos, siempre estaré aquí para la Clínica Rosario Tesoro, ¿cierto? Yo siempre estoy listo, presto, y uno lo llama, necesito que me ayudes con esto, listo, ¿cuándo voy? Pues, entonces, de alguna manera es eso, es como mirar a las familias y hacerlas parte de la atención de la familiar que tienen aquí hospitalizado. Algo más para destacar de la experiencia, de esos retos, de esos aprendizajes, porque es una experiencia donde la fragilidad del ser humano está en su máxima expresión. ¿Qué retos, qué aprendizajes ustedes han podido tener, además de los que la doctora Margarita nos cuenta? Pues que indiscutiblemente las familias, el paciente en general y sus familias nos pueden enseñar más y aportar más de lo que nosotros incluso en el momento lo podemos hacer. Y finalmente que cuando la familia es parte activa del proceso, la calidad de vida, los resultados, o sea, realmente logramos lo que queremos, que es un desenlace clínico superior. Técnicamente está todo garantizado y está todo pues listo, digamos, presto para la atención. La familia se vuelve en un factor que suma a ese desenlace técnico y a ese desenlace clínico superior que queremos, que es esa percepción del otro, de que todo salió bien, que está plasmado en el libro, que todo puede salir bien y que cuando lo hacemos juntos fluye más fácil. Y de hecho es algo que Humanización siempre recalca, y es la atención centrada en la persona, y habla mucho de la familia, del cuidador como esa persona clave en la recuperación, en ese desenlace que queremos que sea superior, que muchas veces no va a ser así, pero que finalmente la presencia de todas estas personas, tanto a nivel asistencial como a nivel familiar, son claves en estos procesos. Bueno, hoy entonces hemos escuchado una experiencia que nace de la necesidad de apostarle al fortalecimiento de los vínculos entre las familias, que nos abraza en los momentos de mayor angustia y que muestra cómo las instituciones pueden pasar de ser escenarios fríos, técnicos, alejados, a ser lugares de profunda contención y apoyo. Muchas gracias al equipo de la Clínica Rosario del Tesoro por compartir esta experiencia llena de esperanza, de empatía, de dedicación al cuidado de la vida en su estado más frágil. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este primer episodio de Momentos Club Bench, un podcast dedicado a divulgar aquellas iniciativas de gran valor e impacto en la prestación de los servicios de salud. Queremos conocer su opinión, queremos saber ustedes qué piensan y cómo han percibido este primer episodio, así es que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como @Fundación Guayacanes. Y además queremos invitar a todas las instituciones que nos están escuchando a participar en el Top Bench, que es un galardón que se ha creado para identificar, sistematizar y reconocer las buenas prácticas en la atención en salud, aquellas que van generando transformaciones y contribuyen al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y la calidad de vida de la población. Ya lo vimos con esta experiencia, cómo vinculando a la familia con los prestadores de los servicios de salud podemos lograr una experiencia muy favorable para nuestros usuarios. Interesados entonces en saber más sobre la postulación al Top Bench, pueden comunicarse a la Fundación Guayacanes al correo electrónico top.bench@fundacionguayacanes.org.co o escribirnos al WhatsApp 304-449-7370. Vamos a dejar toda esta información acá publicada. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un próximo episodio de Momentos Club Bench. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Momentos Club Bench, un podcast en el que las experiencias exitosas y las buenas prácticas en salud son las protagonistas. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas que han llevado a las instituciones de salud a lograr valiosas transformaciones que impactan de manera muy positiva la vida de sus colaboradores, usuarios, familiares y en general de toda la comunidad.